Muy buenas alumnos, el tema de este día es de fuerza y leyes de Newton, de la asignatura de matemáticas y será impartido por el profesor Gerardo López. A continuación veremos la agenda para esta sesión, comenzando con el saludo, presentación de la temática, desarrollo del contenido, herramientas complementarias, explicación de la actividad y cierre. Las leyes de Newton. ¿En qué consisten las leyes de Newton? Las leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica son tres. La primera, la ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante. O en caso de que este cuerpo se encuentre en reposo, es decir, que no esté ejerciendo ningún movimiento hacia ninguna dirección, tampoco va a haber ninguna fuerza que se esté aplicando sobre este. La segunda ley nos dice que la relación entre fuerza y aceleración consiste en que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que conocemos como fuerzas. Las fuerzas, estas son las que ejercen el resultado de la acción de un cuerpo sobre otro. Por poner un ejemplo, digamos que se encuentra una caja en una pendiente y esta caja está en reposo y hacia esta caja se dirige un balón. Cuando el balón impacte con la caja, esta va a ejercer una reacción sobre la caja hacia la misma dirección hacia la que iba el balón. Bueno, ese podría ser un ejemplo. Y ahora la tercera ley, que es la ley de acción y reacción, que viene a continuación de la segunda ley, que nos explica que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, digamos, continuando el ejemplo anterior, sobre el balón, que es el cuerpo A, está ejerciendo un impacto sobre el cuerpo B, que es la caja, este cuerpo, o sea el B, realizará sobre el cuerpo A otra acción igual y de sentido contrario. En este caso, el balón no se va a seguir direccionando hacia la misma dirección, valga la redundancia, y con la misma fuerza y velocidad, porque el cuerpo B, que es la caja, va a detener su trayectoria y lo puede redireccionar hacia otro sentido. Newton planteó que todos los movimientos se atienen a estas tres leyes principales y cada una está formulada en términos matemáticos. Vamos a ver la relación. Usaremos dos nuevos conceptos, la fuerza y la masa, para analizar los principios de la dinámica. Estos principios fueron establecidos claramente por primera vez por Isaac Newton y actualmente se conocen como leyes del movimiento de Newton. Y un repaso de las leyes que nos dice que la primera ley dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. La segunda ley relaciona la fuerza con la aceleración cuando la fuerza neta no es cero, es decir que no está en reposo. Y la tercera ley es una relación entre las fuerzas que ejercen dos cuerpos que están interactuando sobre sí, como un choque. Fuerza e interacciones. Vamos a ver los tipos de fuerza que podemos encontrar. En la vida cotidiana conocemos una fuerza como un tirón o un empujón que se ejerce sobre un objeto. La primera, fuerza de contacto. Cuando una fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos, como un empujón o un tirón que se ejerce con la mano sobre un objeto. Es como que nosotros estemos tomando un libro y lo estemos jalando hacia nuestra dirección o empujando una silla o una mesa. La segunda, fuerza normal. Fuerza ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. Este caso puede ser una pila de cajas y una de estas cajas recibe una fuerza de impacto. Esta fuerza va a ser trasladada a las demás cajas siempre y cuando estén en contacto con la primera caja. Fuerza 3. Fuerza de fricción. Fuerza ejercida sobre un objeto por una superficie y que actúa paralela a la superficie en la dirección opuesta al deslizamiento. Un ejemplo bastante cotidiano son las llantas de un automóvil cuando este está frenando
puede llegar a derrapar sobre la superficie. La superficie la fuerza que va a ejercer va a ser en sentido opuesto a la dirección a la cual se está moviendo el automóvil. Y va a ser paralela, claramente. La cuarta fuerza de tensión. Fuerza del tirón ejercida por una cuerda o por un cordel tenso sobre un objeto. Un ejemplo podría ser una persona que está sacando agua de un pozo. Él hace una especie de polea en la cual cuelga un cumbo, el cual desciende para recoger agua, y después la persona lo ala para poder hacer subir el cumbo con el cual estaba transportando el agua. De ahí tenemos una quinta fuerza, que es el peso de un cuerpo. La fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo. Sabemos que esta fuerza es general, no importa el peso, la velocidad o la dirección en la cual se esté moviendo un objeto. La gravedad va a ser siempre igual para todos, sin importar las condiciones en las que se pueda estar llevando a cabo. Representación de esta fuerza. Vamos a ver unos pequeños ejemplos visuales de cómo es que podemos representar algunas de las fuerzas que vimos anteriormente. La fuerza normal dice que cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie, esta superficie ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. No importa si esté en movimiento el objeto o si esté en reposo, o si la superficie en la que se esté sea una superficie plana, por decirlo así, o esté inclinada. No va a importar, siempre va a ejercer una fuerza perpendicular la superficie hacia el objeto. De ahí la fuerza de fricción. Además de la fuerza normal, aquí, aparte de la fuerza normal, se está aplicando una nueva fuerza, en la cual una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto que es paralela a la superficie. Era como el ejemplo de las llantas y el auto. Cuando está frenando, hay un momento en el que empieza a derrapar sobre el suelo. Pues ahí se está aplicando esa fuerza de fricción. La fuerza de tensión. La fuerza de un tirón ejercida sobre un objeto por una cuerda, un cordón, etc. Ahí podemos ver cómo una mano está jalando la caja hacia la dirección en la que va esa mano. Y ahí tenemos el peso. El tirón de gravedad sobre un objeto es una fuerza de largo alcance, una fuerza que actúa a la distancia, que esto quiere decir que no necesariamente tiene que haber un contacto con ese cuerpo para que la gravedad pues reaccione, ¿verdad? Ya que es una fuerza que en sí no tiene manifestación física, sino que es algo de las leyes naturales que existen. Muy bien, la unidad de medida de la fuerza es la letra N, que se conoce como Newton, y se puede representar como Newton es igual a kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. En otras palabras, un Newton es la cantidad de fuerza neta que proporciona la aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado hacia un cuerpo con una masa de 1 kilogramo. Ahora vamos a ver la superposición de fuerzas en dos dimensiones. El efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo que el de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. Este valioso principio se conoce como superposición de fuerzas. Cuando se lanza una pelota, hay al menos dos fuerzas que actúan sobre ella: el empujón de la mano y el tirón hacia abajo que ejerce la gravedad. Los experimentos muestran que si dos fuerzas, llamadas fuerza 1 y fuerza 2, actúan al mismo tiempo en el mismo punto de un cuerpo, el efecto sobre el movimiento del cuerpo es el mismo que el de una sola fuerza. Se hace una fuerza R, que puede ser una resultante de la combinación de las dos fuerzas, que es igual a la suma vectorial de las fuerzas originales. Y esto lo podemos reflejar mediante la siguiente fórmula. La R, que viene siendo la resultante de las fuerzas, va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Individualmente cada fuerza presenta sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y, como si se tratase de un teorema de Pitágoras. La fuerza resultante de dos fuerzas que tiran de un punto
que es R, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de ambos componentes de la fuerza, tanto en el componente del eje de las X como el componente del eje de las Y, donde R sub X y R sub Y representan los resultantes de la suma de los componentes de la fuerza de X y de Y respectivamente. Aquí nos puede surgir la duda de cómo es que se calculan los componentes de X y los componentes de Y. Pues eso lo veremos en la siguiente fórmula. También se nos puede llegar a la mente la pregunta de qué son los componentes, y podemos ver la siguiente explicación. Para que exista una fuerza que es necesaria la presencia de dos cuerpos que interactúen entre sí. Las fuerzas se representan mediante vectores que indican una dirección y un sentido. Hagamos el caso que tenemos una fuerza F. Para el cálculo de sus componentes requeriremos el ángulo en la dirección en que se está desplazando dicha fuerza. Esto lo tomaremos como que sea un plano cartesiano, y la fuerza pues la podemos representar como un vector que va hacia una dirección con un ángulo de inclinación. Y lo que vamos a hacer para conocer los vectores de esa fuerza, tanto los vectores en X como en Y, vamos a multiplicar esa fuerza por el coseno del ángulo de la inclinación que tenga esta fuerza. Ahorita a continuación vamos a ver un ejemplo. Dos perros tiran horizontalmente de cuerdas atadas a un poste. El ángulo entre las cuerdas es de 60 grados. Si el perro A ejerce una fuerza de 270 newtons y el perro B una de 300 newtons, calculen la magnitud de la fuerza resultante. En este caso, pues ya de un solo nos están dando los datos en términos de newton, por lo cual no va a ser necesario calcular sus respectivas masas o las velocidades y las aceleraciones a las que estos se están dirigiendo. Solo trabajaremos con newtons, que son las fuerzas que estos están representando. Sacamos los datos. La fuerza del perro A es de 270 newtons. La fuerza del perro B es de 300 newtons. Y el ángulo en el que se dirige este caso, el perro B, es de 60 grados. Ahora aquí podemos ver un pequeño esquema de cómo es que van las fuerzas de cada perro y la dirección. Podemos ver que el perro A no tiene un ángulo de inclinación, por lo tanto ese ángulo equivale a 0. El único que lo tiene sería el del perro B. Calcularemos los componentes de la fuerza A y la fuerza B para encontrar la resultante, utilizando las siguientes fórmulas. Aquí, tanto para la fuerza A vamos a calcular su componente en X, su componente en Y, y a la derecha para la fuerza B vamos a calcular su componente en X y su componente en Y. Nos quedaría de la siguiente forma. En el caso de la fuerza A, vamos a multiplicar el valor de la fuerza por el coseno y por el seno del ángulo en el que está siendo ejercida esta fuerza. Como anteriormente veíamos en el ejemplo, este ángulo no es de 0, es de valor de 0 porque es paralelo al eje de las X. Bueno, es más, está sobre el eje de las X. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1, por lo que 270 por 1 nos da el mismo 270. Y el seno de 0 es igual a 0. Por la multiplicación de cualquier número con 0 nos da como resultado 0. Y en el caso de los componentes de las fuerzas de B, el ángulo es de 60 grados. Y al multiplicar el coseno de 60 grados por 300 newtons nos da como resultado 150 newtons. Y al multiplicar el seno de 60 grados por 300 newtons nos da como resultado 260 newtons. Para que se nos vea más ordenado, lo vamos a representar mediante esta tabla, la cual colocamos las fuerzas y colocamos los ángulos en los que están direccionados cada una de estas fuerzas y los componentes. Y en la última fila vemos cuál es la sumatoria de estos componentes. Los componentes que son en Y
que son recopilados de las dos fuerzas nos dan un total de 420 newtons. Y los componentes en X nos dan un total de 260 newtons. Ahora vamos a aplicar la fórmula que habíamos visto anteriormente, que era para calcular la resultante basándonos en las componentes de dos fuerzas. Aquí vemos que las resultantes de los componentes en X lo vamos a elevar al cuadrado, porque aquí estamos aplicando el teorema de Pitágoras en estas fuerzas. Y los resultantes de los componentes en Y los elevamos al cuadrado. Hacemos la sumatoria de 420 al cuadrado más 260 al cuadrado y nos da 244.000 newtons. Esto le sacamos su raíz y nos queda 493.96 newtons y lo redondeamos hasta 494 newtons. Aquí un error de dedo en la parte del radical, la medida de newtons ya no va elevada al cuadrado, porque ahí ya se han aplicado los cuadrados anteriormente. Y como resultado tendríamos que la fuerza resultante es de 494 newtons con dirección noroeste o noreste, también se puede decir así. Y puede surgir la duda, ¿por qué la dirección es del noreste? Como podemos ver, entre las dos fuerzas que se está aplicando estamos en una dirección que es un término medio entre el norte y el este, pero a la vez, como nos estamos dirigiendo más hacia el este, se puede decir que vamos hacia el este del norte, o mejor dicho, el noreste. Ahorita las herramientas complementarias, estos videos son recopilados por mi persona, en los cuales pueden encontrar temas que les ayuden a afianzar más su conocimiento en este tema. El primero es de las leyes de Newton y los siguientes son ejercicios. En uno se está aplicando la segunda ley de Newton específicamente y en el otro es de fuerza superpuesta. Es muy similar al que nosotros hemos trabajado. Y ahora, con respecto a la actividad de la guía de ejercicios que voy a juntar, ahí va a estar debajo del foro. Podrán escoger uno de muchos ejercicios y de los cuales van a tener que desarrollar un video explicando y desarrollando dicho ejercicio. Si tienen alguna duda, pueden consultarlo ahí en el foro de preguntas. Estaré al tanto de sus consultas. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias a todos por su participación.